Estamos recibiendo a un dirigente importante de la oposición a nivel nacional. Fue presidente de la Cámara de Diputados de la Nación durante el gobierno anterior. Tiene una larga trayectoria en la provincia de Buenos Aires. Fue ministro, fue intendente. Es Emilio Monzó, que ha tenido la gentileza de atendernos. Buen día, Emilio. ¿Cómo vamos? Buen día, Andrés. Todo muy bien. Mirando este día horrible por la ventana, pero bien, mejor para el confinamiento. Vos sabés que decíamos eso, marida espectacular con el arranque de las medidas duras. ¿Cómo te trató la pandemia, Emilio? ¿Te guardaste? ¿Te vacunaste? ¿Cómo la llevás? Bien, el año pasado me vino perfecto, porque yo terminé la presidencia de la Cámara de Diputados en el 2019 con mucha tensión por el lugar que uno ocupaba, por las tensiones y el equilibrio que había que tener entre el Poder Ejecutivo y la oposición, y llevaba desde las 125 muchos años de mucho estrés, positivo, pero estrés al fin, desatención también de cosas personales y distanciamientos con otros afectos producto de esa situación. Así que primero hice una introspección voluntaria, un confinamiento voluntario, apenas terminé. Sí, más político ese que pandémico. Sí, por eso, y personal también. A mí en mi caso me vino bien también el confinamiento obligatorio, porque te sirve para la lectura, para la introspección, para mirar el mundo y leer ensayos nuevos de lo que viene, porque vamos a encontrar un mundo totalmente distinto. Es decir, nosotros hoy podemos hablar en este reportaje mucho de la coyuntura, pero hay problemas mucho más de fondo que abarcan a toda la sociedad del mundo, que nos vamos a tener que preparar. Es decir, que va a ser más grave aún de lo que nosotros estamos viviendo en la coyuntura. Una coyuntura a la que ya nos asomamos. Te imagino también un poquito extrañando por anticipado la falta de fútbol estos días, ¿no? Sé que sos un hincha de Independiente rabioso. Y del Barça. Sí, me pongo loco. El Barça, que me reservo esa parte instintiva y casi animal para los partidos de fútbol, donde todo el día racional, todo el día pensando, serio, casi amargo, y tener esa parte con el hijo, con mi segundo hijo, que nos aislamos en un lugar donde sea para ver el partido y por supuesto para ser una persona poco cercana al Homo sapiens, ¿no? Pero bueno, esa parte me la reservo porque me gusta también, disfruto de ese momento con mi hijo. Emilio, nos metemos un poquito, vos recién decías, vamos a hablar un poquito de coyuntura, es inevitable. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo estás viendo el manejo de la pandemia en términos políticos específicamente, ¿no? ¿Cómo se está moviendo el gobierno y también cómo se está moviendo la oposición? Mirá, las pandemias en el mundo, hay tres parámetros que ayudan, ¿no? Uno es la experiencia, que nosotros no la hemos tenido ni el mundo la tuvo, salvo los países del sur de Asia, que hoy son los ejemplos que mejor reaccionaron, porque ellos tuvieron una pandemia parecida en el 2011, muy focalizada a ese lugar, pero por supuesto le permitió tener una reacción con respecto al aislamiento más temprana y más eficiente. El segundo punto es la capacidad instalada, ¿no? ¿Qué sistema sanitario vos tenés? La Argentina faltaba mucho, pero había un sistema sanitario con respecto a muchos países del mundo que pudo contener, y un confinamiento muy estricto que tuvimos el año pasado. Y el tercer punto, que ahí es el más subjetivo y el que más problemas tenemos, que tiene que ver con la confianza social que imparten los dirigentes políticos. Y la verdad que los países que mejor la manejan, y no tiene que ver un tema de si hay más vacunados, menos vacunados, más infectados, sino las certezas que dan en la comunicación. Y lo que he visto al inicio, algo muy bueno, la mesa de Axel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández, en la incertidumbre y en el temor de la sociedad, le puso mucha confianza. Casi la opinión pública estaba por encima del 80%
en la mirada de los tres dirigentes por el solo hecho de haber sentado en un mismo lugar y tener en cuenta la importancia de este problema. Lamentablemente eso duró un par de meses, 3, 4 meses, y a partir de ahí comenzaron a separarse casi políticamente también y confrontar con el tema de la pandemia, y creo que el gobierno falla, como es característico del kirchnerismo, más en las formas que en el fondo. Por supuesto que el fondo es discutible, pero las formas hacen mucho más daño. ¿Cuántos vacunados hay en Argentina? En porcentaje con respecto al resto de los países del mundo, no estamos ni entre los mejores ni entre los peores. Pero sí nosotros hicimos una ostentación de la vacunación al inicio de esta gestión que generó una expectativa en la sociedad que no fue cumplida. Agravado con los vacunatorios VIP y con todas esas cosas que tuvimos al comienzo de año, que creo que eso daña la confianza social, que es casi una responsabilidad exclusiva del gobierno de turno. En ese sentido, Larreta, a través de su ministro de Salud, con un discurso más pausado, más prudente, con errores como todos, pero basado en evidencia, casi se convirtió en la persona a observar, trascendiendo al distrito de la capital federal por esa forma que el ministro de Salud ha empleado. Entonces, si tengo que criticar algo, es más las formas que el fondo, que es una característica siempre del gobierno kirchnerista. Ahora, Emilio, te escucho este análisis y pienso en cuestión de formas que también tienen que ver con referentes de la oposición. Pienso en planteos que ha hecho Patricia Bullrich, pienso en, por ejemplo, Lilita Carrió presentando una denuncia por envenenamiento. Pienso incluso en Mauricio Macri yéndose a vacunar a Miami y compartiéndolo en las redes en un momento, digo, tiene todo el derecho del mundo en lo personal, pero es un dirigente político, compartiéndolo en sus redes. Esta otra dimensión de la oposición, incluso desde lo comunicacional, el presidente ha dicho, esa comunicación de la oposición también complicó la campaña de vacunación del gobierno. Esa parte, ¿cómo la ves? Sin duda, porque es parte de lo que vinimos viviendo los argentinos y pongo la 125 porque es la memoria más temprana, es mucho más anterior, pero es esa impotencia, yo digo la polarización, vivimos la década de la polarización improductiva, ¿no? Donde es mucho más redituable y políticamente, y justamente hacemos política permanentemente con esto, la polarización, el antagonismo, los extremos, que el centro para dialogar y por poder transformar la realidad, ceder los matices, todo esto no está en vista hoy en los gobernantes de turno. Y la verdad es que la sociedad sigue cada vez peor, cada vez hay más pobres. Yo cuento, cuando nací había 5% de pobres en Argentina, cuando ingresó la democracia, que todos, incluido mi persona que abarcó justamente ese momento, había 10% de pobres, y hoy hay más de 40%. Hay más de 10% indigentes en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, que estamos hablando para la provincia, más del 50%. Entonces, ¿de qué estamos hablando hoy? Yo creo que lo que se administra en el poder es la impotencia, de un lado y del otro. Y al administrar la impotencia, lo que tienden rápidamente es a los antagonismos, a defender principios por la incapacidad de gobernar. Se gobierna con la oposición, acá y en cualquier país del mundo. Se transforma la realidad con la oposición. Y cuento ejemplos. Me descarto la calificación de los ejemplos. Alfonsín con Menem, Duhalde. El propio Néstor Kirchner apuntó al centro y a la transversalidad, llegando al extremo de llevar parte del radicalismo en su fórmula, y transformaban la realidad. Digo, la apreciación me la guardo, pero transformaban cuando caminaban hacia el centro. Desde el año 2009, cuando lo chocamos con la 125, hoy no hay diálogo. Hoy, y no puede ser que en el COVID, en este conflicto que tenemos hoy tan importante, que agrava las situaciones estructurales, inflación, los últimos 20, 30 años, nosotros superamos
Solo al Congo, desde el año 1950 hasta la fecha, en recesión. Solamente superamos al Congo. Todo esto tiene que ver por una clase política que no dialoga, que no transforma la realidad. Hay que hacer una reforma tributaria, una reforma laboral, una reforma previsional. Tenemos todo postergado en Argentina. Ni hablar, ya que estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, que no hagamos una reforma electoral. Monzón. Ni la más. Sí. Buen día, Daniela Gian soy. ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien, lo estamos escuchando muy atentamente y puntualmente en lo que tiene que ver con la oposición, que es el espacio donde usted participa, en Juntos por el Cambio. ¿Hay espacio para dar este debate? Porque cualquiera que lo escucha me imagino que está de acuerdo con lo que usted dice, en que hay que construir ciertos consensos para resolver problemas profundos de la Argentina. Pero en el espacio donde usted participa, ¿por qué no se da esto? Porque uno escucha que salen, por ejemplo, de el día de apertura de sesiones legislativas en el Congreso, donde el gobierno anuncia una cantidad de leyes en las que necesita de la oposición, y salen los líderes de la oposición a decir que no va a acompañar ninguna ley sin ni siquiera todavía conocerla, por ejemplo, ¿no? De los dos lados, es así. Yo me tocó ser presidente en la Cámara de Diputados y el kirchnerismo ni siquiera quórum daba también en ese momento. Pero digo, es una crítica estructural. Pero ¿por qué no se puede, por qué usted no puede convencer a sus compañeros, digo, para decirlo claramente? Porque la verdad es que hoy también tiene que ver esto con algo que me trasciende y nos trasciende, y a mí esta introspección que hoy me preguntaba Andrés me sirvió mucho para leer, y mi pasión hoy con la lectura es con respecto a este problema que vos estás preguntando, Daniela. Yo, perdóname que te lo generalice mucho más, sí, pero este problema está pasando en el mundo. Exacto. Hoy se comió Inglaterra el Brexit por una política emocional. El otro día leía que nosotros, el mundo ha pasado de la Revolución Francesa a los gobiernos de la superstición, ¿no? Que cada uno era ungido por Dios para reinar un pueblo, y pasamos después la Revolución Francesa y la Ilustración a elegir a los gobernantes con la razón, ¿no? La república, la democracia. Y leía que ahora estamos en la era de la emoción. Sí. La gente elige emocionalmente. Y yo, hoy, para vos, Daniela, y para cualquier oyente que tiene una manguera de información en el celular, que no la tenía ni un presidente de la nación en Estados Unidos, la única manera que yo tengo de alertar y lograr la atención no es con lo que estoy diciendo, así que mi futuro político es poco y nada, ¿no? Es alertar a la emoción para que él pueda prestar atención a lo que yo estoy diciendo. Entonces, la mejor forma de lograr la atención del electorado es con el temor, con el miedo, con el odio, y este ha comenzado a ser el ejercicio político en el mundo de la política. Así nos va también en el mundo. Así aparece un Donald Trump, así aparece un Bolsonaro, así aparecen los fenómenos políticos que hoy tenemos gobernando el mundo, los líderes del mundo. ¿Por qué Argentina vamos a hacer la excepción si esas cosas las copiamos y las copiamos muy bien? Entonces esto pasa en mi partido, en mi espacio político y en el otro. Y lo peor de todo es que se retroalimentan simbióticamente entre ellos. Ahora vamos a tener que esperar un cambio de era, por lo que está diciendo, porque no parece que vaya a cambiar algo en lo inmediato. Bueno, lo sé, pero bueno, hay que empezar a predicar. Seremos 1, 2, con una contradicción. La sociedad anhela esto y consume lo otro. Emilio, vos estás lanzando vos estás en un momento especial de tu carrera política, lanzando una candidatura con la vista puesta en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, con un armado que se está empezando a desarrollar en lo territorial. Te quiero preguntar esto. En este momento yo entiendo que vos habrás hecho, y un poco lo dijiste, un balance de lo que fue tu experiencia en el gobierno anterior, y para poder justamente plantearte lo que viene. Cuando pensás en eso que pasó, sobre todo en vista de cómo terminó políticamente la relación tuya con el expresidente Mauricio Macri y cuáles fueron los resultados económicos de ese gobierno, ¿te arrepentís de esa experiencia de gobierno o te arrepentís de algo de esa experiencia de gobierno? No, arrepentir, me arrepiento de las cosas que no hago. Sí aprendo de los errores. Y sí, cometimos muchos errores,
en lo económico, en lo político. Creo que también hoy tenemos el activo de haber tenido la experiencia y aprender de esa autocrítica y esos errores. ¿Qué errores, Emilio, por ejemplo? Y a mi criterio el básico y fundamental al inicio del gobierno, que lo mismo cabe para el que está actualmente, es no ir a fondo con las reformas estructurales que necesita la Argentina. Y eso se tendría que haber hecho los primeros días. Esa impronta que todo el mundo dice 100 días, bueno, serán 100, 200 días, hay que aprovecharla para hacer esa reforma y esa transformación de la Argentina. El gradualismo, conceptualmente, a mi criterio, fue el error. Luego, por supuesto, los errores particulares, pero ese fue el error, y creo que hoy continuamos con un gobierno que sigue administrando la impotencia de ir a transformar la Argentina, y nos vamos a encontrar en 2023 con esa misma situación, con una campaña política muy antagónica, pero con la posibilidad de transformar el país muy lejana. Yo voy a trabajar para lo contrario. Siempre tuve diálogo con todos. Cuando fui gobierno tenía diálogo con la oposición y así sucesivamente. Si rompemos los canales de diálogo, nos alejamos de transformar esta realidad de la Argentina, que está clara en los números, no se discute, es objetiva. Emilio, ¿qué tal? Buen día, José Maldonado soy. ¿Cómo está, José? Bueno, usted anunció su candidatura recién. ¿Qué cree que va a pasar con interna de Juntos por el Cambio? ¿Lo va a hacer? ¿Usted va a participar en interna de Juntos por el Cambio en su candidatura? Porque, escucho su discurso también, parece muy antagónico al de otros sectores de Juntos por el Cambio, ¿no? Esta idea del consenso, del diálogo, el acercamiento. Sí, la verdad que voy a participar, y tenés razón. Estoy en un espacio que se caracteriza por un pensamiento distinto al que yo tengo, pero voy a mantener la identidad y prefiero, cualquiera sea el resultado, hacer este aporte para el país y para la provincia. Lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer siempre, cualquiera sea el resultado electoral. Tengo muchas ganas de ser gobernador porque me considero primero de la provincia de Buenos Aires, apasionado por la provincia de Buenos Aires, caminador de la provincia de Buenos Aires, porque la verdad que he dejado en otro momento de mi vida, ¿no?, que tenía otro tipo de ánimo también y garra, el auto lo he destrozado varios autos en ese lugar porque me gusta mucho recorrer los pueblos. Me he tocado ser ministro de Agricultura, una experiencia muy interesante en un momento conflictivo, pero que también me permitió conocer otro sector de la provincia de Buenos Aires muy heterogéneo. Conozco la heterogeneidad, pero principalmente conozco biográficamente a los actores, porque sin el conocimiento biográfico de los actores es muy difícil generar la confianza política para poder cambiar esa... Emilio, y esa candidatura a gobernador para en 2023 va a tener ahora una parada. ¿Usted quiere ser candidato a diputado nacional ahora en las elecciones? Sí, en esta quiero ser diputado nacional, pero todo casi con el objetivo, objetivo de... nosotros tenemos un problema, los bonaerenses, bien sincero. Nos cuesta mucho promocionarnos desde la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires no tiene una relación identitaria con los medios de comunicación bonaerenses. Nosotros consumimos los medios de comunicación nacionales y siempre tenemos la dificultad de promocionar los candidatos de nuestra provincia para esos lugares. Y generalmente tenemos candidatos de la capital federal que se convierten en gobernadores de la provincia de Buenos Aires, con un gran problema: el desconocimiento de ese territorio, nada más y nada menos que el de la provincia de Buenos Aires. Entonces pierden el tiempo más productivo, esos 100 días que hablamos, o 200, 300 días, en conocer la provincia. Yo ya la conozco, y esa va a ser mi ventaja. Y por supuesto que soy un apasionado. Lo quiero traer a una de las noticias de esta semana que tiene que ver con una persona que también formó parte del espacio político del que usted integra, que es Pepín Rodríguez Simón, esta persona que muy cercana a Mauricio Macri, que ahora está en Uruguay pidiendo el asilo político. ¿Usted qué piensa de este pedido? Primero, apenas lo conozco, y temas judiciales, por suerte, yo no son de mi métier y nunca participo, ¿no? Pero que tiene que presentarse en Argentina como corresponde. Emilio, recién hablábamos de los actores de la provincia de Buenos Aires. Ahí aparece Jorge Macri, que es uno de los actores que está intentando también tener un rol electoral.
tiene un rechazo importante a la vuelta suya Juntos por el Cambio. También María Eugenia Vidal, de la que se habla como una posible ordenadora de la situación política de la oposición en la provincia. ¿Cómo ve esos dos actores, el rol, el papel, el juego que van a tener? Primero, no hay ninguna vuelta, ahí se fue de acá, pero... Está bien, es cierto, pero bueno, la vuelta electoral, pongámoslo en es la misma, pero sí, es verdad, pero es la misma actitud que nos llevó a perder la elección, es la misma actitud que nos llevó a encerrarnos. Si a tus pares o a tus adversarios, tu propio espacio, los querés expulsar, nunca podés pensar que va a venir más gente a este lugar. Por lo tanto, no vas a poder pensar en lograr una gobernación y en gobernar bien también, porque no se gobierna sin amplitud. Pero bueno, son criterios, son conceptos, yo los respeto, pero me parece que ese justamente fue uno de los errores que tuvimos cuando fuimos gobierno. Si nosotros no tratamos bien a la gente que está acá adentro, menos va a venir o va a querer colaborar la gente que está afuera. Está claro. Y recién también mencionaba, que hablaba con dirigentes del oficialismo. ¿Habla con el gobernador Axel Kicillof? ¿Habla con Máximo Kirchner? ¿Con quién habla? Yo puedo hablar con todos, pero hace mucho que no hablo con ellos, porque la verdad es que no tengo un tema en común. Entiendo que están en una situación hoy muy complicada y que la verdad es que todos nosotros, y es un inconveniente desde la política, los que estamos ajenos a una función, hoy estamos casi supeditados a observar el accionar de quien tiene a cargo el Poder Ejecutivo. Es muy complicado lo que estamos viviendo, el tema de la pandemia, la gran cantidad de contagios, y la verdad que un llamado de teléfono no sé qué aporte hoy produciría. Prefiero que eso lo hagan las personas de la ciencia, las personas y no generar ni aturdir a los que tienen la responsabilidad de gobierno. Así que este tiempo que el común denominador ha sido este flagelo, yo no he tenido comunicación con ellos, pero no tengo problema de conversar ni dialogar con cualquiera de los que le toca hoy la responsabilidad de administrar la Argentina. ¿Se anotó para recibir la vacuna en la provincia de Buenos Aires? No sé en qué lugar de la provincia está ahora. No, tengo 55 años, no tengo... ¿Comorbilidades? Sí, no tengo nada. Pero se daría la vacuna, digo, si llega el momento en el que se la puede aplicar. Sí. Bien. Y tengo 5 hijos, imagínate. Claro. Eso es lo primero que uno piensa adentro de tu casa, en esto. Sí, es lo que está pasando ahora, ¿no? Esta franja de edad que está golpeando, padres de familia. Por eso yo entiendo la de que se vacunen como sea, porque da miedo, Yo tengo 3 chiquitas, muy chiquitas, y estamos todos con miedo. Emilio, gracias por este rato con la Radio Pública de la provincia. Le mandamos un saludo grande. Bueno, gracias Andrés, Daniela, José. Gracias por darme este espacio para poder hablar con la gente de mi provincia.